Bueno, yo entiendo que a mí me han pedido esta reflexión, entiendo para centrar, para poner la pelota en medio de estas jornadas de psicología y de espiritualidad. Yo os voy a decir que soy el primero que vengo con deseo de escuchar y aprender y perspectivas que puedan ayudarnos a ese encuentro entre la psicología y la espiritualidad. Pero me parece que ya el hecho de que introduzcamos estas jornadas de psicología y espiritualidad con esta imagen del corazón de Jesucristo ya es toda una declaración de principios, ¿no? Sus heridas nos han curado, el corazón de Jesucristo y la fragilidad psicológica de nuestro tiempo. Creemos verdaderamente que el corazón de Jesucristo es revelador de el don de madurez, de plenitud que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Bueno, ese versículo tan maravilloso, sus heridas nos han curado, sabéis que tiene dos lugares en la Escritura, ¿no?, en los que está recogido. Uno es Isaías 53:5, en ese cántico del siervo, allí se habla, ¿no? Sus cicatrices nos han curado. Y también en 1 Pedro, capítulo 2, 25, vuelve también a decirse, ¿no?, con sus heridas fuisteis curados, sus heridas nos han curado. Bueno, creo que hay que decir que hay que partir de que la Iglesia siempre ha distinguido entre una redención objetiva y una redención subjetiva. Jesucristo nos ha salvado en la cruz. Él entregó su vida por la salvación del hombre. Hemos sido salvados en Cristo. Pero al mismo tiempo también la Sagrada Escritura dice que el que te ofrece, el que dio su vida por tu salvación, ahora te la ofrece para que tú la acojas. La redención objetiva tiene que ser personalmente acogida. Y la redención necesita la santificación posterior. Sí, hemos sido redimidos. Cristo nos salvó en la cruz, ya, pero está esperando a que acojamos personalmente. La redención tiene que ser personalmente acogida. Y la santificación es todo un proceso de acogida personal, paulatina, durante toda nuestra vida, ¿no?, de esa redención de Jesucristo, para construir el hombre nuevo. A mí me ayudó mucho, recuerdo que estuve, pues hace ya 10 años, se hizo en Roma uno de los congresos mundiales de la Divina Misericordia, y recuerdo que allí asistía a una ponencia de un brasileño, que era un escriturista, y me iluminó mucho cómo él hizo un estudio sobre el concepto semántico, no tanto etimológico, sino semántico, del término corazón en la Sagrada Escritura. Y la tesis que él dio en su ponencia era que el término corazón es sinónimo semánticamente del término entrañas. Por lo tanto, nada que ver con el concepto romántico del corazón. El corazón, bíblicamente hablando, es sinónimo de las entrañas. Es decir, Dios nos engendra. El corazón de Cristo es las entrañas de Dios que nos da luz, que da luz al hombre nuevo. Es una imagen potente donde las haya, ¿no? Por lo tanto, configurarse con el corazón de Jesús es restaurar, crecer, madurar, llegar a la plenitud que Dios quiere hacer en nosotros, ¿no? Bueno, y esto es lo que supone que hay un encuentro entre la psicología y la espiritualidad, porque claro, esa tarea de santificación en la que nosotros acogemos la redención de Jesucristo, pues tiene que ir poco a poco impregnándolo todo, tiene que impregnarlo todo, y por eso, para que vaya empapándonos, impregnándonos, para que todo el hombre sea plenamente redimido, sus sentimientos, sus emociones, su forma de pensar, ¿no?, para que todo sea cristificado, para que todo sea redimido, pues supone que haya como un encuentro con la psicología, con la psiquiatría, que es clave, con una característica, ¿no?, que esto lo da, yo creo que esta perspectiva del corazón de Cristo. ¿Cuál es la característica propia de ese encuentro entre espiritualidad y psicología y psiquiatría? Bueno, pues yo creo que la característica cristiana es que es esa impregnación, ese ser plenamente impregnado, ¿no?,
de la redención de Jesucristo acontece de una forma más centrífuga que centrípeta. Ese es el estilo del corazón de Jesús. Cambiar al hombre, pero comenzando por dentro. Cambiar el corazón para que desde él vaya aconteciendo un cambio en todas las dimensiones del hombre. Sí, algunos tendrán un tipo de pedagogía, más bien de tipo centrípeto, ¿no? Pensando que tenemos que comenzar pues, por educar nuestras formas exteriores, educar nuestros hábitos exteriores, no, pero no es esa la perspectiva cristiana. La perspectiva cristiana es, como digo, es la centrífuga, cambiar el corazón, identificarnos con el corazón de Cristo para que desde ahí se haga el hombre nuevo, ¿no? Bueno, pues obviamente este encuentro entre espiritualidad y psicología tiene muchos condicionantes, porque claro, ahí está la libertad y está también la sociología, de hecho, con el respeto a los psicólogos y psiquiatras también aquí presentes, ¿no? Pues yo a veces pues he comentado que hay otras ramas del saber y de la ciencia que han pasado a ser muy exactas. Pues por ejemplo, un cardiólogo, un oftalmólogo, si estuviese aquí te quedas impresionado de hoy en día, pues cómo en una cardiología se puede llegar a tener una conciencia muy detallada de lo que puede acontecer en un corazón con determinados bypasses, etcétera, o trasplantes de corazones, pero en la psiquiatría y en la psicología eso no es así, ¿eh? A veces yo creo que, claro, cuando se abordan ciertos problemas psiquiátricos, psicológicos, inevitablemente, yo a veces suelo decir con un poquito de humor, que se aparca de oído, se aparca cuando suena atrás es que le has dado, tira para adelante. A veces la psiquiatría y la psicología aparca de oído, o sea, eso es así. Pues es una ciencia que no tiene nada que ver su grado de dominio de la materia que el que pueda tener el oftalmólogo, el cardiólogo, nada que ver. ¿Por qué es tan complicada la psicología? ¿Por qué tiene esa falta de dominio del entorno en el que está? ¿Porque han estudiado menos? Pues no creo que sea eso. Sencillamente porque estamos en un campo en el que acontece ese encuentro entre cuerpo, alma y espíritu, y en ese lugar la libertad, el influjo sociológico, la transmisión de la familia, el concepto de la antropología, nuestra apertura al don de la gracia. Es que claro, estamos hablando de un punto neurálgico en el que todo ello se encuentra. Por eso es tan importante dar con la clave de cuál es ese lugar en el que todo ello confluye y se integra. Y entonces, bueno, pues nuestra tesis y nuestro punto y nuestra afirmación es que ese lugar en el que todo se encuentra es el corazón de Cristo, que es verdaderamente revelador de ese don de Dios de plenitud que Dios da para el hombre. Como os decía al principio, yo no soy un especialista en nada. Suelen decir que es un especialista. Dicen, alguien que sabe cada vez más de cada vez menos. Bueno, pues algunos que no somos especialistas, más bien, yo creo que lo que yo voy a pretender hacer es más bien una presentación de un marco, de una lectura global, ¿no? De una cosmovisión, dentro de la cual después los especialistas, cada uno tendrá en su campo que profundizar y poner mucha letra pequeña. Pero es muy importante que exista también una visión de conjunto, una cosmovisión, porque si no el especialista ese que sabe cada vez más de cada vez menos no termina de saber pues en qué partido está jugando, porque le falta la cosmovisión. Bueno, por lo tanto, me voy hablando del corazón de Jesucristo y la fragilidad psicológica de nuestro tiempo, voy a centrarme principalmente en describir esa fragilidad de nuestro tiempo, porque ese condicionamiento social obviamente es muy importante. Decía Chesterton que el cristianismo es el único que nos puede liberar de los condicionantes de ser hijos de este tiempo. Ya, pero para eso hay que ser santo. Y estamos en proyecto todavía,
Y entonces esos condicionantes, vaya que sí los tenemos muchísimo. Y el que se crea que por tener la capacidad de identificarlos y de criticarlos, él no los padece, se equivoca. Uno puede ver condicionantes, pero sin embargo al mismo tiempo que los está viendo, pues no tiene la capacidad de tener la distancia debida ante ellos. Me voy a servir en buena medida o en cierta medida de las reflexiones que hace Luis González Carvajal en su libro Ideas y creencias del hombre actual, donde él hace una descripción del paso de la modernidad a la posmodernidad que me parece luminoso. Dice él en uno de sus capítulos, dice, de Prometeo a Narciso. Bueno, para hacer esta descripción nos puede servir esas dos imágenes, porque cada generación pues es fácilmente descriptible, aunque todo ello obviamente es una imagen que siempre puede tener algo de simplista, pero cada generación puede ser reconocida por una figura mitológica, ¿no? Y la modernidad se identificó con Prometeo que, desafiando la ira de Zeus, trajo a la tierra el fuego del cielo, desencadenando el progreso de la humanidad. Ahora ya nosotros somos capaces de hacer el fuego. No tenemos que estar esperando de que caiga un rayo y entonces allí hay fuego. No, el hombre es el que es capaz ya de aquí en adelante de producir el fuego. Marx decía que en el calendario filosófico Prometeo ocupa el lugar más distinguido entre los santos y mártires. Decía, porque esto es el momento clave. Aquí Prometeo le ha robado a Zeus el fuego y lo ha traído a la tierra. Es la imagen de la modernidad. Pero luego viene Paco con las rebajas, ¿no? Y los desastres del siglo XX hacen entrar en crisis a la modernidad. Y en 1942, Camus sugirió que el símbolo idóneo no era tanto Prometeo como el Sísifo, que fue condenado por los dioses a hacer rodar sin cesar una roca hasta la cumbre de la montaña, desde donde volvía a caer siempre por su propio peso. Una imagen que tiene algo de Prometeo, pero de desencanto. Y ahora viene la posmodernidad, ¿no? Que es como si nos dijese, hace falta ser tontos para empeñarse una vez y otra en subir la roca a lo alto de la montaña. Dejémosla abajo, venga, y vamos a disfrutar de la vida. Déjate de dar vueltas con la roca, ¿no? Y los posmodernos, olvidándose de la sociedad, concentran todas sus energías pues, en la satisfacción personal. La posmodernidad hace posible que sea posible vivir sin ideales. Lo que importa es el bienestar, ¿no? Lo que importa es el bienestar. El símbolo de la posmodernidad ya no es Prometeo ni Sísifo, es Narciso, el que se enamora de sí mismo y carece de ojos para ver el mundo. Entonces digo que hay un paso de la modernidad a la posmodernidad, sin que sea muy fácil distinguir en qué año, en qué momento ha acontecido ese paso. Ambas están mezcladas. Siempre suele haber algún filósofo que va por delante en ese traslado de la modernidad a la posmodernidad, pero para que esa posmodernidad llegue plenamente a la cultura suelen pasar unas décadas desde que alguien primeramente la formulase. Nietzsche posiblemente sea alguien que introdujo, ¿no?, el pensamiento posmoderno, pero ciertamente pasaron bastantes décadas hasta que eso impregnó la cultura. Yo creo que una de las grandes heridas de la modernidad es la secularización, el secularismo, el giro antropológico. Yo recuerdo que se fue cuando yo estaba en esta casa estudiando filosofía, teología, pues algo que entendí que esta era una clave, ¿no? Recuerdo haber leído con profusión un libro que tenía como título de El giro antropológico. Claro, ese era algo clave, ¿no? Es una inversión el que el hombre pretenda ocupar el lugar de Dios en la cosmovisión de la vida, fundar la vida sin necesidad de Dios. La vida puede ser pensada, vivida,
incluso, ¿no?, pues siendo creyente o no siendo creyente, pero construyéndola casi indistintamente. Exista o no exista Dios, la construcción de la vida de la sociedad no requiere de Dios para su explicación. Es el giro antropocéntrico, ¿no? La verdad es que eso también, yo creo que cómo ha entrado, ¿no?, la secularización en nuestra cultura occidental nos tiene que llevar a hacer una crítica, la crítica de que pues nuestra cultura no era tan religiosa como aparentemente parecía ser. El hecho de que venga unos aires de modernidad y sea capaz de arrancar nuestras raíces sin resistencia, sin la debida necesaria resistencia, pone también en cuestión que las raíces hubiesen sido verdaderamente profundas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el giro antropocéntrico, claro que es un cambio de cosmovisión muy grande. Entonces, frente a él, fijaros, el corazón de Cristo, la humanidad de Jesucristo es determinante para expresar delante del mundo que es un engaño contraponer la visión teocéntrica y la visión antropocéntrica. En realidad, ese dualismo ha sido resuelto por Jesucristo, por la encarnación. Jesucristo es el centro y en él Dios ha puesto en el hombre también como centro de la cosmovisión, porque estamos llamados a ser Cristo para la vida del mundo. Luego, en realidad el cristocentrismo es la respuesta a esa falacia del antropocentrismo que quiere quitar a Dios de en medio, ¿no? ¿Por qué la secularización, el secularismo fue una herida tan grande? Bueno, esto ha supuesto condicionar la propia labor de la Iglesia, el propio apostolado de los cristianos. Parece como que el hecho religioso no tiene relevancia en este mundo. El hombre no necesita de Dios, parece que no le interesa a Dios. Parece como que el hombre religioso el hombre moderno, ha dejado de ser religioso. Tiene otras ocupaciones. ¿Es esto así de verdad? Así es este diagnóstico que cualquier investigación sociológica seguro que diría esto. Lo que las encuestas sociológicas recogen, que es lo que acabo de decir, ¿es cierto? Pues de nuevo nos introducimos en el corazón de Jesucristo, y que es un corazón que ve, porque el corazón de Jesucristo ve este mundo en una hondura y en una profundidad que las encuestas sociológicas no son capaces de percibir, de no ser que introduzcan, claro, la luz de Cristo, porque también la sociología puede abrirse a esa luz de Cristo, Y entonces el corazón de Cristo ve que en el interior del hombre hay un deseo de un tamaño tan grande que solamente Dios puede llenar. Y que más allá de las apariencias de que el hombre actual no es religioso, en el corazón del hombre anida un deseo y un hambre de Dios. Pero solamente el corazón de Cristo, que es un corazón que ve, nos puede llegar a hacer percibir eso. Por eso no hay que asustarse, ¿no? Es importantísimo, ¿no?, vencer el complejo cuando llevamos adelante la evangelización de pensar falsamente que este mundo no es religioso. No sé si conocéis una anécdota histórica, que es que los primeros pilotos de avión que intentaron atravesar la barrera del sonido tuvieron un accidente mortal y perdieron la vida, porque al tener la impresión de que chocaban contra una superficie dura, frenaron. Y en ese frenazo uno no termina de pasar la barrera del sonido y es un riesgo mortal para su vida. Sin embargo, los pilotos que aceleraron en vez de frenar ante ese choque de la barrera del sonido, la traspasaron, ¿no? Y volaron a una velocidad superior que la barrera del sonido. Algo así ocurre también cuando uno choca con esa aparente barrera de la secularización, de pensar que aquí he chocado porque a este mundo me han enviado una parroquia en la que a la gente no le interesa lo que yo le transmito. Y uno tiene el riesgo de frenar. Y en ese momento que frena muere, porque le parece que lo que él lleva entre manos es absolutamente irrelevante, ¿no? En el fondo, esto que estoy diciendo, pues es que es el Evangelio, es la experiencia de Jesús ante aquella crisis, ¿no?,
después de haber predicado el sermón del pan de vida, cuando los discípulos, tras ese discurso, empiezan a abandonarle, y Jesús le dice: ¿también vosotros queréis marcharos? Pues venga, que las puertas están abiertas, ¿no? Y Jesús no frenó ante esa barrera de un aparente rechazo e incomprensión, sino que aceleró, ¿no? Y presentó al mundo el mensaje. Pero es importante para poder acelerar en ese momento de choque, ¿no?, con la aparente indiferencia ante el hecho religioso, es muy importante saber vivir, por ejemplo, el misterio de la soledad, porque obviamente ese misterio de la soledad uno tiene que saber vivirlo. Quedarse solo, ser minoría, es clave para vivir este momento, afrontar esta crisis. Descubrir el corazón de Cristo como la morada, la Betania, en la que uno se encuentra a gusto con el Señor. Descubrir la soledad habitada y generar espacios de encuentro, porque si allí donde está Jesús se producen nuevas Betanias, lugares, ¿no?, de encuentro con el Señor. Y digo que la crisis de la modernidad también se tradujo en la crisis de privatización de la fe, de divorcio, fe y vida. Una cosa es la vida y otra cosa es, bueno, pues tus ideas religiosas que entran en el campo privado. Y este divorcio, esta privatización de la fe, tiene dos riesgos: o el riesgo de mundanizarse plenamente, subyugados por el materialismo y pensando que a nadie le interesa y a Dios, el riesgo de mundanizarse, o también otro riesgo, el riesgo de reducir la religiosidad a una experiencia interior espiritualista, de consumo interior, de búsqueda de un consuelo, de una paz, olvidando que Cristo ha venido a hacer un mundo nuevo, todo, a impregnarlo todo. Y también la modernidad pues ha podido conllevar que algunas personas se han refugiado algunos sencillamente perdiendo la fe, pero otros buscando pues pequeñas burbujas donde cultivar la espiritualidad, pero desinteresados de la doctrina social de la Iglesia y olvidando que Cristo ha venido para hacer un mundo nuevo, para renovarlo todo. También el mundo laboral, también el mundo político, también todo, la ciencia. En el fondo también, fijaros, de la modernidad ha venido no solamente la crisis de la secularización, también yo diría que en el fondo es la crisis del materialismo, de la preeminencia del tener sobre el ser, de fundar la autoestima en lo que tengo y no en lo que soy. Hay una gran confrontación, ¿no?, en la modernidad entre materialismo y personalismo, y el corazón de Cristo, una vez más, viene en nuestro socorro para que descubramos que la verdadera autoestima se funda no en el tener, sino en el ser, y en el ser amado. Soy amado, luego existo, con perdón de Descartes. Soy amado, luego existo, y es lo que configura mi vida, y eso nos lo revela el corazón de Jesucristo. La modernidad también se ha traducido, como consecuencia de la secularización, como consecuencia de esa crisis de identidad que se apoya en el materialismo, en el paradigma tecnocrático. El hombre confía en la ciencia y en la tecnología, en ello se siente seguro, todo lo demás es relativo, ¿no? En eso se siente seguro. Se puede quitar asignaturas de todos los lados, pero lo que no se puede quitar es de matemáticas y de física. Eso es así. Incluso la palabra ciencia significa ciencia experimental. Parece como si la filosofía no fuese ciencia, la teología no fuese ciencia. La palabra ciencia incluso queda reducida a un concepto muy concreto de ciencia, ¿no? Es el paradigma tecnocrático. Yo esta semana enviaba un mensaje a redes sociales que decía, ¿no?, los antiguos tenían fines, pero no medios, mientras que los modernos tienen medios,
pero no tienen fines. Y eso es, bueno, el paradigma tecnocrático es construir pues un coche maravilloso para ir no se sabe a dónde. Y ese es nuestro gran sufrimiento, ¿no? Entonces, pues sí, fijaros lo que son las tecnologías, ¿no? Fijaros lo que son ellas, ¿no? Nuestra difunta madre, que falleció ya casi hace 2 años, pues ella decía que no cree que iba a existir otra generación como la suya que le tocase ver en una vida pues unos saltos de avances tecnológicos tan impresionantes, ¿no?, como los que ella había conocido. Y sin embargo ella decía, pero el sentido común hay que intentar conservarlo, ¿no? Y pues eso es lo que, claro, el problema es que ella sabía muy bien a dónde iba, ¿eh? Lo tenía muy claro. Y quizás nosotros tenemos muchos medios, pero no sabemos para ir a dónde, ¿no? Y quizás este paradigma tecnológico al final ha llegado ¿a dónde? ¿A dónde? Al transhumanismo. Es curioso, ¿no? Pero al final nos damos cuenta que la clave está en la antropología. Al final la clave está en la antropología, que es un lugar de encuentro de todos esos matices que han dicho anteriormente, en el que se encuentra la espiritualidad, pero la psicología, la psiquiatría, pues todas las ramas de la biología, todo lo que supone pues la herencia familiar, el condicionamiento sociológico, se encuentran en ese misterio del hombre. Como digo, que recibe una luz a la pregunta de ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Tenemos nosotros una clave determinante, ¿no?, para poder responderlo. Mira a Jesucristo, mira al corazón de Cristo. En Él se revela el misterio del hombre. Solo a la luz del Verbo encarnado, como decía el Vaticano II, se revela la identidad, la dignidad, el misterio del hombre. Y entonces pasamos de la modernidad a la posmodernidad, sin solución de continuidad, porque ambas están muy, muy unidas, ¿no? Y la posmodernidad se alimenta del desencanto de la modernidad. La modernidad fue un tiempo de grandes utopías, ciencia, progreso, justicia, pero chocó con la cruda realidad de que también la ciencia, en el fondo, se erigió contra el hombre. Y el progreso fue de algunos en contra de otros. Y hubo pues episodios terribles, ¿no?, en el siglo XX que generaron el desencanto de la posmodernidad. Entonces eso conllevó la renuncia a los grandes ideales. Bueno, yo voy a reconocer que yo fui un poco ingenuo, y cuando aconteció la caída del muro de Berlín, que yo entonces tenía pues 3 añitos de cura, estaba recién ordenado, pues recuerdo que fui un poco ingenuo y me acuerdo que escribí en el Diario Vasco, ¿no?, algunos artículos que ahora los leo y digo, ¡ay, qué ingenuo fui!, ¿no? Porque me parecía que ese era un momento de la caída de las ideologías en las que, de alguna manera, pues el humanismo cristiano en ese momento, pues había llegado su hora, la hora de que el humanismo cristiano impregnase Europa, etcétera. Bueno, en la línea de aquello que fue el desideratum de Juan Pablo II, ¿no? Europa, sé tú misma, redescubre tus raíces, ¿no? Pero obviamente la caída de las ideologías, en aquella caída del muro de Berlín, es justam modum. Maticemos mucho las cosas. Porque es verdad que cayeron las ideologías, pero también vemos que en el hombre se fabrican nuevas ideologías. Y creo que ha acontecido en esa posmodernidad, que en ese caerse fue un momento en el que se comenzó a desvincular al hombre de su historia, de sus raíces. Se comenzó a hacer como un revisionismo histórico, tendente a cortar las raíces culturales y espirituales del hombre, para que el hombre desvinculado se entregue, porque claro, si a ti te hacen avergonzarte de tus raíces cristianas, ahora vienen los aniversarios de la evangelización de América, y si nos vamos, ¿no?, y si nos han vendido una historia en la que yo me tengo que avergonzar de todas nuestras bases y raíces históricas, en ese momento el hombre, un hombre desenraizado, desvinculado,
pues es facilísimamente manipulable porque necesita adherirse a algo, nadie puede estar en el aire, ¿no? Necesita algún tipo de adscripción, pues fácilmente es manipulado por las nuevas ideologías que se le presentan, que en parte son una metástasis de la ideología marxista, en parte una metástasis de la ideología liberal, y es curioso cómo la nueva ideología de este mundo, la teoría de género, es una metástasis perfecta del marxismo, del liberalismo, que parece confluir, ¿no?, en ese nuevo paradigma. Y una vez más, ante ese riesgo de desvinculación, el corazón de Cristo se nos presenta como Rey de la historia. Y nos enseña el corazón de Jesús a hacer una lectura teológica de la historia, a ver cómo Dios ha conducido la humanidad, la conduce, y Jesucristo, humaniza al mundo allí donde se hace presente y es acogido, ¿no? Es tan importante hacer esa lectura teológica de la historia para no ser manipulados. Sin duda, la manipulación de la historia es uno de los elementos principales del nuevo orden mundial, de las nuevas ideologías que se introducen. También forma parte de esa posmodernidad no solo la desvinculación y la ruptura con las raíces culturales y espirituales, sino también pasar, porque claro, la modernidad ya sembró desde su materialismo un hedonismo, pero quizás en este momento hemos pasado del hedonismo a la ideología del deseo. El hedonismo nacía de esa búsqueda de máximo placer con el mínimo esfuerzo, pero la posmodernidad ha llegado a hacer una nueva ideología, de esa ideología del deseo. Del carpe diem hemos pasado a hacer una ley de ello. El deseo es ley y configura las leyes. No existe naturaleza. La naturaleza a la que tiene que conformarse la ley es el deseo. Todo ello conlleva una fragilidad del hombre increíble, ¿no? Una fractura interior increíble. Y así, por ello, la posmodernidad es el tiempo del yo y del intimismo. Y al mismo tiempo acontece, pues eso, ¿no? Pues una búsqueda de sentido en el que uno pues está intentando buscar libros de autoayuda, lugares en el que sentirnos, en el que reencontrarnos, sin saber exactamente dónde poner el pie o sobre qué roca fundar, ¿no?, la visión del hombre, pero el hecho es que jamás el hombre había reivindicado tanto la libertad y jamás había sido tan esclavo. La esclavitud de nuestro tiempo con respecto a la pornografía es impresionante, es impresionante. La esclavitud de la pornografía, la adicción que el sexo genera, la adicción de las nuevas tecnologías, es impresionante, ¿no? La ideología del deseo, pues ha generado, jamás se había conseguido generar una esclavitud tan perfecta, porque cuando unos esclavos sienten placer en serlo, pues entonces esa es una situación de esclavitud perfecta, claro. Jamás se había conseguido que los esclavos sintiesen placer en ser esclavos, ¿no? Si aquellos que mandaban a los presos a las galeras hubiesen conseguido que los que remaban en las galeras pues hubiesen sentido placer, bueno, si hubiese sido, ¿no? Pues que hoy en día lo hemos conseguido. Hemos conseguido que los que están en las galeras de encima sientan placer en estar allí. Hay una canción por ahí de Sabina que dice, ¿no? Al deseo los frenos le sientan mal. ¿Qué voy a hacer yo si me gusta el whisky sin soda, el sexo sin boda y las penas con pan? Pues no se puede ser más clarito. Yo últimamente estoy contando una anécdota que me pasó ya hace unos meses, que fui a confirmar en uno de los pueblos de Guipúzcoa y me encontré con los chicos un rato antes, ¿no?, para hablar con ellos un rato, y en la conversación pues se me ocurrió, por generar un poco de diálogo, ¿no?, preguntarles, ¿quién me dice qué diferencia hay entre me apetece y quiero? Y claro, se quedaron cortados y había un silencio, ¿no?, que era un poco, y uno, pues por romper el silencio, se lanzó y dice, bueno, pues me apetece, a ver,
Me apetece es que quiero una cosa, ¿no? Y luego decía el pobre, no, pues quiero es que me apetece. O sea, no, el pobre no, era imposible. Y yo por intentar ayudarle, bueno, porque pensaba que, bueno, pues voy a echar una mano, ¿no? Le pregunté, oye, Laita, tu padre, ¿a qué hora se ha levantado hoy para ir a la fábrica? Y dice, a las 6 de la mañana. Y le digo, ¿y tú crees que le apetecía? Y dice, no. ¿Y tú crees que quería? Y dice, no, tampoco. Y dice, hombre, querer sí quería. Entonces yo decía, yo pensaba que le había puesto el ejemplo más sencillo, perfecto, para dilucidar, y no, o sea, no. Hay una incapacidad de distinguir me apetece y quiero absoluta. Claro, es que nosotros no, o sea, eso ha acontecido en la posmodernidad. Es imposible distinguir esos dos conceptos cuando desde los primeros pasos de la vida nadie me ha introducido en esa distinción, cuando nadie me ha explicado lo que dice San Pablo, que existe esa lucha y esa batalla interior entre nosotros, de que vivo una contradicción, de que hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no soy capaz de hacerlo, cuando se nos ha ocultado toda esa verdad de la antropología cristiana, pues entonces el hombre es perfectamente manipulable. Jamás había conseguido una manipulación más perfecta de la población mundial, que es por ocultar a Jesucristo, ¿no? Y toda la luz que él transmite a la antropología. Bueno, la posmodernidad conlleva también un declive de la razón. Si la modernidad presumía de la razón, la Ilustración, ¿no?, se sentía como muy segura de la razón, la posmodernidad supone un paso del Homo sapiens al Homo sentimentalis. Pues claro que eso es así, es un paso del Homo sapiens al Homo sentimentalis, ¿no? Basta ver los spots publicitarios, en lo que se juega a lo emotivo, se está continuamente tocando la tecla de la emotividad, ¿no? Es el hombre el que valora el sentimiento por encima de la razón. Se pasa del pienso, luego existo, al siento, luego existo, Y Nietzsche, que como os decía, quizás fue un pionero, ¿no?, de la posmodernidad, décadas antes de que luego la posmodernidad impregnase la cultura popular, Nietzsche dijo, todos los pensamientos son malos pensamientos. El hombre no debe de pensar. Y lo dice solemnemente. Y eso llegó, ¿no? En un metro de Madrid había una pintada que decía, ¿no?, la sabiduría me persigue, pero yo corro más, Entonces, bueno, vamos, esto pues conforma nuestro tiempo. Obviamente, esto tiene como consecuencia que la posmodernidad desprecia las grandes cosmovisiones, las desprecia. Y frente a este declive de la razón, el corazón de Cristo es revelador, porque está lleno de sabiduría. El corazón de Cristo nos ilumina como esa disociación entre razón y voluntad, y sentimiento y emoción, como esa disgregación, atomización del misterio del hombre, es una gran falsedad. El corazón de Cristo está lleno de sabiduría. Es un corazón que ve, es un corazón que discierne al mismo tiempo que ama. Y la contraposición entre amor y discernimiento es una catástrofe, contraponerlas ambas, ¿no? Aquello que decía Zubiri de la inteligencia sentiente y el sentimiento razonable está perfectamente realizado en el corazón de Jesucristo. Y doy un paso más, que es la posmodernidad, en esta concatenación de crisis, detrás de ese declive de la razón, pues da el paso de la tolerancia a la indiferencia. Quizás la tolerancia como ideal último era ideal de la modernidad, ¿no? Pero la indiferencia, pues igual puede ser el santo y seña de la posmodernidad. Pero ojo, con un matiz, sin entender que la indiferencia sea incompatible con la dictadura.
porque la indiferencia puede encubrir una dictadura también, de quien no se atreve, o sea, de quien no comulga con ese nuevo paradigma, de creer en la libre confrontación de las opiniones en torno a los ideales de justicia, a no creer ni desear los debates, a decir, mira, no me rayes la cabeza, mira, no me metas rollos. Y obviamente, pues hoy en día somos conscientes de que no únicamente en el ámbito eclesiástico. Me decía a mí una persona aquí en San Sebastián, gestiona una sala de conferencias, no digo de conferencias de tipo teológico, ni filosófico, no, de conferencias de todo tipo. Me decía el que gestionaba esa sala de conferencias, esto se ha acabado, esto se ha acabado. Aquí ya nadie puede convocar una conferencia. ¿Conferencia de qué? Pero ¿a quién va a escuchar una charla, una conferencia, no? Bueno, pues que hemos pasado de la tolerancia y la indiferencia. Yo creo que si hay verdaderamente una respuesta a la indiferencia, desde luego esa respuesta se llama el corazón de Cristo, que es un corazón ardiente y que es un corazón sufriente, que sufre por el mundo, que sufre por vernos como ovejas sin pastor. He aquí este corazón que tanto ha amado al mundo y que no puede cruzarse de brazos viendo pues nuestro camino hacia la indiferencia. El corazón de Cristo está plenamente, ¿no?, comprometido con nuestro deseo, o sea, con el deseo de que el hombre viva en plenitud y sea plenamente feliz con el designio de Dios. Es el reverso de la tentación de la indiferencia, ¿no? Y por último, también la posmodernidad se caracteriza por el retorno de los brujos. Porque claro, se produce ese vacío interior, todo eso lógicamente genera un gran vacío interior. Si hemos caído en la indiferencia, si hemos caído en el declive de la razón, si estamos en la ideología del deseo, si tal, claro, el hombre desvinculado, el hombre al final tiene que agarrarse a algo. Y entonces viene el retorno de los brujos, con matices diferentes, ¿no?, dependiendo de los momentos. Ha habido un auténtico boom de exoterismos y ciencias ocultas. Un auténtico boom, ¿no? Luego ha tenido otros matices sincretistas, el cóctel religioso sincretista, ¿no?, de quien intenta hacer pues como un picoteo, ¿no?, cojo un poquito de budismo y un poquito de islam y un poquito de esto y voy haciendo, ¿no?, pues una especie de supermercado religioso en el que curioseo todo y en el fondo no me comprometo a nada, pero ese deseo de trascendencia que anida en mi corazón lo voy saciando un poco por el curioseo sincretista. Están las versiones también, las versiones de la nueva era, de ese recurso a la espiritualidad que intenta pues satisfacer el deseo de trascendencia que tiene el hombre en técnicas de relajación, etc. En fondo es una impostura, la impostura de sustituir a Dios por la felicidad. Voy a intentar sustituir a Dios por la felicidad. Entonces busco técnicas que me den una especie de paz y satisfacción interior, ¿no? Y ojo, porque no hablemos únicamente de lo que acontece fuera, porque hablemos también de que a nosotros, en nuestra secularización interna, que es lo más grave que acontece, porque la secularización se infiltra, ¿no?, en la vida de la Iglesia de una manera pues obvia. A veces pues incluso hemos sustituido la presentación del misterio de Cristo en toda su potencia pues por algunas técnicas de mindfulness y de relajación y de una pseudo-espiritualidad, ¿no?, en nuestros propios colegios religiosos, en las propuestas de nuestras parroquias. Todo eso ha acontecido y acontece y es una catástrofe. Es una catástrofe. El hecho de que nosotros también, si me permitáis, el ejemplo anterior, hayamos pegado ese frenazo ante la barrera del sonido, pensando que esto no se puede atravesar.
Pero ante ese retorno de los brujos, ante esa especie de sustitución, porque hemos pasado del Cristo sí, Iglesia no, que eso era en los años en los que yo era seminarista, a la espiritualidad sí, religión no. Espiritualidad sí, religión no, ¿no? Entonces, aquí viene ahora para mí lo principal, ¿no?, de este mensaje que se nos quiere transmitir. ¿Y qué es lo principal? Lo principal es que el corazón de Cristo, lo más maravilloso, lo más nuclear que el corazón de Cristo nos quiere transmitir es la revelación de Dios. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no?, en Radio María, que, en mi opinión, la línea fronteriza entre la creencia y la increencia en el momento presente está en la acogida o rechazo de la revelación de Dios. Cuando yo era joven, esa línea fronteriza, yo creo que estaba entre los ateos, los que creer que existe Dios, o creer que no existe, que solamente hay materia. Esa era la línea divisoria. Hoy en día no está ahí la línea divisoria. Hoy en día tienes mucha gente que cree que no todo es materia, que existen unas energías y unos no sé qué. A ver, pero eso no te pone verdaderamente, o sea, no te ascribe, no te lleva ante el verdadero hecho religioso. La línea divisoria no está entre la creencia en un ser supremo o en una afirmación del puro materialismo. La línea divisoria entre la creencia y la creencia es: Dios ha hablado, Dios se ha comunicado. La clave no es si Dios existe o no existe, sino yo existo para Él, yo existo para Dios. Dios me quiere, Dios tiene un proyecto para mí, Dios me ha destinado a un proyecto de santidad. Esa es la madre del Cordero. Para mucha gente que Dios exista o Dios no exista, es como decir: ¿tú crees en los ovnis? ¿Habrá vida más allá? ¿Tú crees que habrá agua en no sé qué planeta? A ver, ¿y qué? ¿Y qué? La pregunta es: ¿yo existo para Dios? Dios ahora mismo me está mirando, espera de mí una respuesta. Por eso el corazón de Jesús es la clave. O sea, el corazón de Jesús es la revelación de Dios. Dios que se muestra, Dios que te habla, Dios que te quiere. Es la revelación de Dios. Que además no solo te habla, sino que te da su gracia para hacerte nuevo, para comenzar una vida nueva, para regenerarte, ¿no?, para fundar todo, ¿no?, en el corazón de Jesucristo. Bueno, por ello me parece que es tan clave, ¿no?, pues que estas jornadas de psicología y de espiritualidad, bajo la perspectiva del corazón de Jesucristo, es tan clave que centremos, ¿no?, que centremos el balón, que digamos, bueno, vamos a introducir esa reflexión sobre el encuentro de espiritualidad y psicología y psiquiatría, vamos a introducirla desde esta gran cosmovisión, porque sin esta cosmovisión no se entiende nada. No estamos jugando cada uno una jugadita en la banda, en la defensa o en la delantera, una jugadita particular. No, estamos todos integrados, ¿no?, en esa gran batalla de la que nos habla el Apocalipsis, ¿no?, que lleva adelante esa mujer coronada de estrellas, que tiene un inmaculado corazón de María, que nos dice y nos promete al final: mi corazón inmaculado triunfará. Y el triunfo del inmaculado corazón de María no es otro de que cada uno de nosotros pues estemos asemejados, conformados al corazón de su Hijo Jesucristo. El triunfo del corazón inmaculado de María es que cada vez que ella nos mira, vea en nosotros a Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.